¿Cómo están, queridas amigas y amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y como cada semana les doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer. Con el tema del día de hoy, efectos del estrés en el cerebro y en el aprendizaje. Y para ello nos acompaña el día de hoy María Enriqueta de la Torre Río. Voy a platicarles un poquito sobre ellas. Ella es pedagoga, está certificada como instructora, consultora de cursos de Brain Gym, estilos de aprendizaje y gimnasia visual, avalada por Brain Gym International de los Estados Unidos. Además, es instructora de formación afectivo-sexual con profesores, catequistas y padres de familia. Bienvenida, Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Retos Femeninos, Ser Mujer. ¿Cómo estás? Todo muy bien y muchas gracias por la invitación y muy contenta, de verdad que Ah, muchas gracias. qué bueno. Oye, pues mira, creo que tú y yo ya habíamos platicado un poco de esto, ¿no? De este tema de los efectos del estrés, pero a veces sí, el estrés lo manejamos, ¿no? Y se escucha mucho, sabemos que tiene efectos, pero ¿qué sucede, no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro y sobre todo, ¿no? En el aprendizaje de nosotros como adultos, pero también, ¿no? De nuestros hijos, de los niños. Platícame un poquito sobre Claro pues, que lo que sí. tú se ha investigado y lo que tú sabes. Sí. Mira, la neurociencia está investigando mucho. Desde la década de los 90 empiezan ya investigaciones muy importantes del cerebro y de ahí para acá la neurociencia ha ido descubriendo cosas apasionantes, ¿no? Ahora, concretamente en el estrés, por ejemplo, una persona que está muy dedicada a esta parte justamente para ver sus efectos tanto en el cerebro y muy especialmente en el aprendizaje, es la doctora Carla Hannaford en Estados Unidos, ¿sí? Ella es bióloga, pero bueno, está en todo lo que es neurociencia muy actualizada. Y bueno, primordialmente, ¿qué sucede? Cuando a nivel, el estrés lo podemos definir, ¿sí? Como una reacción que sucede cuando percibimos algo como amenazante. Puede ser desde el simple hecho de que voy en mi transporte y a lo mejor veo el reloj y ya por alguna razón se está haciendo tarde y siento que no voy a llegar, ya entré en estado de estrés. Ahora, ¿cuál es la situación ahí? El estrés inmediatamente desencadena varias reacciones neurofisiológicas. Por ejemplo, ¿sí? Empieza la glándula pituitaria, da instrucciones a las glándulas suprarrenales para que a su vez empiecen a secretar dos hormonas muy importantes, ¿no? La adrenalina y muy actualmente el cortisol, ¿no? Que está muy de moda ahorita todo lo que es estudios del cortisol y sus efectos. Entonces, con esto, ¿verdad? Por ejemplo, la adrenalina causa inmediatamente que se eleve mi ritmo cardíaco, mi presión sanguínea, ¿sí? Y, por ejemplo, en lo caso del cortisol, que está muy de moda, inmediatamente se empieza, espérame tantito, bueno, inmediatamente Sí, lo que sucede es que el cortisol empieza a tener efectos. Por ejemplo, bueno, además de todo lo que es la adrenalina, el cortisol lo que hace es empieza, por ejemplo, a disminuir la asimilación de proteína, lo cual va a afectar a los músculos y te hará perder masa muscular, ¿no? Empieza, por otro lado, a afectar el metabolismo de la glucosa, lo cual puede claro. generar, por ejemplo, el día de mañana una posible diabetes, ¿no? Entonces, empieza a haber varios efectos que lamentablemente sí empiezan a repercutir fisiológicamente, pero que además, por ejemplo, disminuyen o hacen o paralizan la digestión. O sea, varios sistemas se ven involucrados y afectados, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso del aprendizaje y el cerebro, cambia el funcionamiento, porque en el caso del cerebro va a quedarse la mayor parte de sangre y energía electromagnética que está fluyendo siempre en nuestro cuerpo en las partes más primitivas, es decir, aquí en la nuca, Ujú. donde se encuentra el cerebro más antiguo, ¿sí? Y entonces esto puede suscitar la famosa respuesta a luchar o huir y que se va a incrementar con el segundo cerebro atrás de nuestra nariz, cerebro llamado sistema límbico, cerebro mamífero, ¿sí? O cerebro emocional. Entonces, esa respuesta lamentablemente va a originar que el hígado inmediatamente secrete mucha glucosa para enviarlo a músculos de extremidades grandes como son brazos y piernas, justamente para estar dispuesto o listo para luchar o huir, ¿sí? Entonces empieza ya a tener un efecto en el cerebro. Ahora, en el aprendizaje esto va a empezar a afectar porque va a ser muy difícil que yo pueda elegir selectivamente dónde poner mi atención. Mi atención va a estar justamente en todo mi alrededor porque se activa también la visión periférica
encargada de estar pendiente de cualquier posible amenaza que pudiera llegar en la periferia o en los lados, ¿sí? Y esto obviamente va a dificultar también problemas en la visión, porque entonces difícilmente voy a poder tener centrada mi visión, lo que llamamos centrada sería la visión focal o foveal, que me permite leer y entender. Claro. Oye, Pero Enriqueta, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué entonces se dice que, sí, entiendo perfecto y ahorita nos explicaste clarísimamente, ¿no? Que es el estrés, es una respuesta natural, pero ¿por qué te dicen que hay estrés bueno, que a veces sí, conviene, vamos a poner así, estar estresado incluso a la hora de presentar un trabajo, a la hora de presentar un examen? Entonces, ahí, ¿no? O sea, ¿cómo, dónde está esa raya, ¿no? En que dices, está bien que me sienta yo estresada, que porque voy a rendir más, va a ser una motivación, pero hasta dónde y sobre todo es que se vuelve malo y cómo aplicarlo también hacia nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿dónde está esa raya en que el sí. estrés es bueno, pero hasta dónde nos empieza a afectar ya? Sí. Mira, por ejemplo, mientras sea un estrés que precisamente nos motiva, ¿no? Nos invita a la acción, ahora, pero nos mantiene en un estado dentro de lo posible todavía integrado. Integrado me refiero a que mis dos lados del cerebro siguen trabajando juntos, ¿sí? Y donde además de que puedo notar que soy creativo, aportar ideas, puedo dar lo mejor de mí, entonces estamos hablando de un estrés positivo. En el momento que, por ejemplo, ya me cambia el estado mental emocional, de tal forma que ya entonces estoy angustiado, si ya no estoy Ujú. motivado, sino angustiado, ¿sí? Ya es un estrés dañino, ya es un estrés que está repercutiendo en mi salud. Y lo empezamos a sentir con esta capacidad de observarnos que tenemos, empezamos a ver cómo nuestro corazón está latiendo más rápido, ¿sí? Cómo nuestra respiración se puede agitar, quizá la persona empieza también a sudar, ¿no? Incluso a veces hasta en las manos, ¿sí? Su respiración se acelera, se agita, entonces ya estamos en un estrés que sí ya está generando ya problemas. Ahora, la cuestión fuerte aquí es, si esto pasa a menudo, ya sea el mismo día o en diferentes días, lamentablemente ya va a repercutir en mi propia salud, es decir, ya va a crear riesgos en mi Claro. salud. Entonces ya no sería un estrés positivo que me motiva, que me invita a la acción, que me mantiene en cierta forma centrado, organizado, ¿sí? Que incluso puedo seguir a lo mejor un ritmo de actividades, un horario, e incluso entregar las cosas en una fecha límite. Y cuando ya Ujú. pasamos de esto, ¿verdad? Y entonces ya estoy sumamente angustiado, temeroso, ¿verdad? Incluso me empiezo a bloquear, entonces sí ya estamos hablando de un estrés dañino, ¿sí? Y ya Ahora además, que te estoy oyendo, sí, pues como adulto, como que si eres, tienes esa capacidad no de darte cuenta. sí, Pero, ¿qué pasa, Enriqueta, cuando, por ejemplo, algunos, los niños o los más chicos están, ¿no? Bajo ese estrés, ellos mismos no son capaces de definirlo. ¿Cómo nos sí. damos cuenta? Nosotras, ya sea como maestra, yo sé que tú has dado muchísimos años clases y cursos, ¿cómo te das Sí. cuenta? O como papás, ¿no? Que ya ese estrés o esa responsabilidad que tienen nuestros hijos ya está dañándolos más que ayudándoles. Exacto. Sí, Ujú. efectivamente. En el caso de los niños, tendríamos que, como bien dices, recurrir a cuestiones de su propia conducta observables, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser un niño que se vuelva muy irritable, se enoje fácilmente, ¿sí? O incluso, por ejemplo, ya no quiera seguir con la actividad, se niegue, se resista, ¿sí? O incluso, por ejemplo, lo notas, empieza, difícilmente se queda sentado, empieza a estar muy inquieto. Y además, por ejemplo, lo pones a leer y empieza a costar mucho trabajo, ¿no? Y empieza a tener Mm, incluso miedo. Y obviamente cuando tenemos miedo preferimos evitar las cosas, ya no las queremos realizar, ¿sí? Ese es el problema. Cuando hacemos las cosas bajo estrés, si así lo hago, me acostumbro a hacerlo así y ya quiero evitar. Entonces sería recurrir a cambios observables de conducta. Llámese que está más inquieto, irritable, agresivo, ¿sí? De mal humor. Llámese que incluso esto, como suscita la estrés, la famosa respuesta a luchar o huir, ya quiere evadir hacer las cosas, es decir, está huyendo, o bien está, por ejemplo, dispuesto a pelear. Entonces, a lo ujú. mejor es un niño que sea que empieza a tener golpes con los demás, ¿sí? O que avienta las cosas, que por ningún motivo ya quiere seguir y sentarse, incluso empiezan a llorar, ¿no? Se enojan mucho y empiezan a llorar. O sea, todas son muestras de conducta que nos están hablando de que ya es un estrés que sí les está creando problemas, ¿no? Claro. Ahora, volviendo a nosotros los adultos, que ahorita acabas de decir algo que me llamó la atención, dijiste, nos acostumbramos.
hay Sí, mucha gente que vivimos ya acostumbrados a sí, estar estresados, incluso a veces te puedo decir que hasta lo extrañas un poco, ¿no? Cuando no sí, estás. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Tú que en la cuestión del aprendizaje, en el cerebro, ¿qué sí. pasa, no? Cuando ya te acostumbras a ese, vamos a llamarlo, disque ritmo de vida, ¿no? Sí, sí, efectivamente, mi cuerpo ya se habitúa y esto porque, fíjate, por ejemplo, en nuestro cerebro tenemos algo muy importante. Mira, aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Esta es una neurona, ¿sí? En nuestro cerebro tenemos millones y millones de neuronas. Ahora, cuando yo ya vivo en un estado habitual, se van formando conexiones neuronales que, número uno, me inclinan a estar ya en ese estado porque ya he formado muchas conexiones que me habitúan a estar así. Ese es el problema del estrés, ¿no? Me va creando muchas conexiones en esta parte más baja, más primitiva del cerebro, donde lamentablemente, por ejemplo, no hay creatividad, no hay razonamiento de alto nivel, no hay una buena resolución de problemas, sí, o sea, va empezando a afectar. Entonces me habitúo a vivir ahí y lamentablemente, pues ya cada vez que entre en ese estado, se fortalecen esas conexiones que alguna vez ya se hicieron y por eso ya es difícil romper el círculo, decimos, ¿no? Necesito ya un proceso de reeducación. Reeducación querría decir dar otra alternativa distinta que empiece a generar otras conexiones más positivas. Por ejemplo, ¿no? Nosotros en gimnasia cerebral tenemos la ventaja de que tenemos una rutina de los 26 movimientos que conforman este sistema y que favorecen el aprendizaje. De esos 26, hay 4 que llamamos el PACE. PACE es una palabra en inglés, no tenemos una traducción exacta, pero de alguna manera quiere decir encontrar tu pace es encontrar tu ritmo interno, tu Mm. propio tiempo, que así como eres único, es único tu ritmo personal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacer mi pace antes de hacer una actividad, cualquier tipo de actividad, ¿sí? E Pero ¿qué incluso tipo de cualquier... movimientos? Digo, más o menos, ahorita que nos Sí. digas, ¿es todo el cuerpo que mueves los brazos? ¿Cómo es ese movimiento? Por ejemplo, mira, una muy sencillo es la marcha cruzada que le llamamos. Mano derecha, sube y toca rodilla izquierda. Mano izquierda, Mm, sube y toca rodilla derecha. ok, Sí, ajá, así ok. de sencillo, Ujú, sí. Ahora, por ujú. ejemplo, esto a lo mejor unas 30 veces, o sea, mano derecha toca rodilla izquierda, sí, luego mano izquierda toca rodilla derecha. Es una marcha o gateo cruzado. Y por ejemplo, ese favor, si lo hago unas 30 veces y varias veces al día, lo cual me topa con pocos minutos e incluso es una actividad rápida y fácil de hacer y de aprender, esto me va a ayudar a tener beneficios, empezar a tener beneficios en la lectura, ¿sí? En la capacidad de escritura, en la capacidad de coordinación motora para deportes, porque finalmente cualquier actividad necesita el estado bilateral. Bilateral es mis dos lados trabajando juntos, ya sea mis dos hemisferios cerebrales, mis dos ojos, mis dos oídos. Es el estado ideal o más óptimo para que una persona pueda aprender y rendir mejor o ser más productiva, ¿no? Su estado bilateral que también llamamos integrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos chiquitos que me dices del estrés o nosotros mismos, la idea es rápido hacer unos ejercicios que me permitan volver a retomar un estado integrado o bilateral, un estado óptimo. Salir de ese estado de estrés, angustiado, enojado, que no me permite pensar, que me hace a lo mejor reaccionar de una manera sin pensar, a veces violenta, agresiva, ¿sí? Y pasar a un estado positivo. Y bueno, la ventaja que esto tiene es que cuando estoy en un estado positivo, tengo acceso a usar nuevamente mis 3 cerebros, porque finalmente todavía eso lo retomamos desde la década de los 60, surgió esta teoría del cerebro trino, que obviamente ya tiene pues mucho más investigaciones más Pero a ver, recientes. ¿cuáles serían esos tres cerebros? Esos Mira, tres. el cerebro más primitivo, si quieren aquí Ujú, tocar su nuca, ¿sí? ujú, aquí, ajá. Ajá, y es el Ujú, cerebro más antiguo, ahí está el cerebelo, que de hecho es el cerebro más antiguo, el cerebelo encargado del movimiento, ¿sí? Ahora, en ese cerebro que llamamos reptil, muy primitivo, tiene las funciones básicas para mantenerme con vida. Por ejemplo, mis funciones vitales, respiración, digestión, circulación, lo que me mantiene con vida, aun cuando yo no esté consciente, estoy claro. respirando, estoy digiriendo, ¿sí? Y de hecho, fíjate, increíblemente tiene ya una primera implicación en el aprendizaje, ya tiene un efecto en el aprendizaje. ¿Cuál es ese efecto? Si estoy tranquilo, empieza a aportar una cosa positiva que es la posibilidad de centrar mi atención y mantenerme quieto.
Pero si estoy en un estado negativo, al revés, ¿no? Me inquieta, no me permite enfocar selectivamente mi atención, es decir, donde yo elijo, donde necesito ponerla, sino que mi atención se dispersa a la cuestión periférica, donde lamentablemente pues no puedo leer y comprender, ¿no? Entonces ese es el primer cerebro. Un segundo cerebro que podríamos ubicar, y esto siguiendo un modelo que llamamos modelo dinámico, una aportación que hace el autor de Brain Gym, los autores Paul y Gail Dennison, que son esposos que viven en Estados Unidos. Y bueno, fíjate, ellos aportan este modelo llamado cerebro dinámico. El segundo cerebro, ¿verdad? Donde ya está como más afinada estas investigaciones, atrás de mi nariz encontraríamos ese cerebro llamado cerebro medio porque justo está en medio de los tres, ¿sí? O también llamaríamos lo que es Ujú, el cerebro emocional, sistema límbico o mamífero, ¿sí? De hecho, déjame ver si lo tengo bien. ujú, Estaríamos ahorita, un cerebro tamaño adulto, ¿verdad? Que es el que todos tenemos. Y bueno, ujú. aquí adentro están esos tres cerebros. El tercer cerebro sería es toda esta parte de acá. Es el cerebro más grande, más propiamente humano y el responsable de las funciones maravillosas que hacemos como personas, como seres humanos, ¿no? Sobre todo áreas, fíjate, ya muy evolucionadas, que son las que más tardan en evolucionar, justamente que son los lóbulos frontales y prefrontales, esta parte de aquí, cuya función es Ahí es donde tomamos justamente las decisiones y esta. pensamos, y o sea, esa Sí, es la parte más lógica. Ahora, exacto. decías ahorita que tenemos dos partes, ¿no? Que tendríamos que tener como en Sí. armonía nuestras dos partes. Tenemos, yo, tú o cualquier persona, como que alguna área, la derecha o la izquierda, más, vamos a llamar desarrollada o que te da más facilidad, o tenemos que tener las dos así parecidas. Mira, gracias, muy buena pregunta. Fíjate, estos dos, bueno, son los dos hemisferios que tú mencionas, Ujú, izquierdo y derecho. Cada uno tiene diferentes habilidades que aportar en el proceso de aprendizaje. Por eso es muy ujú. importante que estemos en el estado ideal, el estado óptimo, que es los dos lados trabajando juntos, cada uno aportando sus habilidades. Ahora, lo que me dices, por ejemplo, ¿de qué depende que una persona sea más fuerte para usar un hemisferio o un ojo o un oído? Lo que aporta también Brain Gym, fíjate, eso es otra cosa hermosa, porque es todo esto de que tiene que ver con estilos de aprendizaje, que es uno de los temas que a mí me encanta. Bueno, la teoría más completa que yo he encontrado es cuando la persona permite que se encontremos sus cinco dominancias. ¿Cuáles son esas cinco dominancias? Su hemisferio dominante, su ojo, su oído, su pie y su mano. Cuando conocemos esas cinco dominancias, si es por ejemplo, ojo derecho dominante, oído izquierdo dominante, etcétera, al saber esas cinco dominancias, podemos saber, número uno, ¿verdad? ¿Cómo aprende esa persona? Si es más visual, más auditivo. Algo muy importante, bajo estrés, ¿qué áreas se van a dificultar, quizá inhibir o bloquear? Llámese a lo mejor la parte visual, la parte auditiva. Entonces, bajo estrés, a lo mejor oye, pero lo que ve no lo procesa, no lo decodifica. O al revés, ¿no? Está viendo, pero lo que escucha, llámese un dictado con los niños, unas instrucciones que seguir, nosotros también a lo mejor una conferencia, se nos dificulta porque la parte auditiva está bloqueada. Entonces, ¿dónde se definen estas cinco dominancias? Eso es hermoso, Lucía. Fíjate, a las 9 semanas de vida de un bebé. Oh, Estamos ajá. hablando de que está todavía en el vientre materno, tan solo tiene 9 semanas, es más pequeñito que una abeja y Wow. sin embargo ya se están definiendo sus cinco dominancias, ¿no? Dominancias que van a prevalecer toda la vida y que, bueno, va a ser de ayuda mucho conocerlas porque quizá voy a descubrir que esa persona tiene todo el lado derecho y que entonces en la escuela puede tener ciertas dificultades mientras no esté integrado. ¿Y cómo lo integramos en pocos minutos y a cualquier edad? Porque Brain Gym se aplica desde los 4 o 5 años hasta los ancianitos, tercera edad, ¿sí? Lo integramos en pocos minutos y hacemos unos cuantos ejercicios de Brain Gym. Ah, pero a ver, ¿cómo sabes tú? Por ejemplo, yo voy contigo y te digo, ¿cómo sé mis cinco dominancias? O sea, me tienes que hacer algún tipo de, me imagino, ¿no? Algún tipo de test o algún tipo de ejercicio para que tú te des cuenta. O sea, ¿es así Sí. como lo logras? Ah, Exactamente, sí. Fíjate, por ejemplo, hay de alguna manera las cinco dominancias se pueden encontrar rápido y fácilmente. Por ejemplo, ¿cuál suele ser el ojo dominante en una persona? ¿Sí? mm, Si le damos, por ejemplo, un caleidoscopio, el mm, ojo que primero utiliza. ok. De hecho, fíjate, lo vemos desde un bebito muy chiquito. Le das algo donde él pueda poner un ojito, inmediatamente sin pensarlo.
como ya está más cableado a ese lado, se Ujú, lo lleva el caleidoscopio, anteriormente las cámaras que permitían solo usar un lugar, ¿te acuerdas? Un lado, sí. ¿sí? O a lo mejor hasta un rollito de papel de baño. ¿Cuál es el que lleva a su ojito? Y Ujú, bueno, el ojito que use va a ser el ojito dominante. Por ejemplo, el oído. Ya ves que cuando vas al mar, sueles comprar o traerte un caracol de mar, ¿no? ujú, Que incluso se escucha muy lindo. También de igual manera, se lo das en el centro y el oído que primero utilice cuando pruebe el aparatito, ¿sí? Ese suele ser el oído dominante, ¿sí? ujú. O incluso, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, ¿verdad? El oído que dejo arriba cuando estoy en un lugar que desconozco. Porque el Ah, oído que dejo arriba es el oído que tiene que estar alerta, pendiente, porque ujú, precisamente está en un lugar a lo mejor que es desconocido para esa persona, ¿sí? La mano es muy fácil porque suele ser la mano con la que escribo. claro. La mayoría de la Ujú, gente es derecha. Ahora, por ejemplo, normalmente menos de un 10% de la población es zurda, pero de igual manera, ¿no? Es la mano generalmente con la que escribe o, de hecho, si lo observas, con la que recorta, con la que hace las actividades motoras finas. Y finas nos referimos a cuando ya usa los dedos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el pie dominante? ¿Suele ser el pie con el que pateo una pelota primero que nada? ¿O bien el pie con el que me subo a un banquito, por ejemplo, si necesito cambiar un foco? ¿O bien el pie cuando me voy a caer? ¿Cuál es el primer pie que lanzo hacia adelante para sostenerme y quizá evitar la caída? Ese es ujú, el pie dominante. Puede ser izquierdo o derecho. Y el hemisferio, fíjate, hay una manera muy rápida e interesante. Le puedes decir a la persona, por ejemplo, ¿qué es lo primero que haces cuando entras bajo estrés? Y tenemos dos opciones. Empiezas a analizar, a hablar mucho, a ver los detalles. Ahí es una persona más hemisferio izquierdo, porque claro. todo lo que es la parte verbal va muy conectada al hemisferio izquierdo, puesto que aquí suele estar el centro del lenguaje, ¿sí? Entonces, si lo que recurre es inmediatamente a no parar de hablar, atender a analizar, a ver los detalles e incluso a lo mejor practicar en secuencias, es una persona más izquierda. Cuando al revés, ¿verdad? Esa personita no habla o tiene dificultad para encontrar las palabras cuando entra bajo estrés, o no habla o dificulta para encontrar palabras, o quizá, por ejemplo, inmediatamente se conecta a la emoción y siente fuertemente, o quizá incluso no entra a la acción y se puede quedar un poquito paralizada, o al revés entra a la acción y no habla, pero inmediatamente empieza a hacer acciones, ahí podemos prever que es una persona más hemisferio derecho, Ah, mira. ¿sí? Y ya con toda esta información, lo que haces es lo que el Brain Gym lo que hace es que recomienda ciertos movimientos, ¿sí? Que es lo que Exacto, platicábamos de tu cuerpo, que si tú repites, ¿sí? sí, A ver, nada más tú me ves si voy bien, puedes mejorar tu aprendizaje y sí. bajar un Mira, poco lo que es el estrés. Ujú. sí, o sea, y Ok. lo que es clave, Lucy, es que, por ejemplo, fíjate, cuando vaya la persona a empezar una cuestión, ya sea de aprendizaje, llámese una tarea, llámese estar en clase al inicio, ¿sí? Llámese, por ejemplo, presentar un examen, desde luego, o un Claro. adulto como nosotros, también cualquier actividad es aplicable. A lo mejor voy a hacer una cuestión laboral, pero a lo mejor voy a cocinar, voy a ir de compras, voy a tener un trabajo de reunión en equipo, cualquier que sea la actividad y a cualquier edad. Lo ideal es empezar con el PACE, los 4 pasos básicos. Y fíjate, tan importante es el primero, que es tomar agua, agua natural. De los 26 Ujú, ejercicios, tomar agua sola, agua natural, es uno de los movimientos claves, precisamente ujú, porque empieza a bajar el estrés en el cerebro. El cerebro se estresa mucho cuando le falta agua. Entonces ya ujú, es un primer ayuda y rápida y fácil de hacer, ¿sí? Entonces lo ideal es, por ejemplo, a lo mejor la persona lo requiere hacer 2, 3 veces al día. Esta rutina de 4 pasos básicos llamada PACE. Entonces, cada vez que los hace, vuelve a generar ese estado integrado, ese estado ideal, más óptimo para aprender, para estudiar, para resolver un problema, para hacer cualquier actividad creativa, para hacer deporte, desde luego también, ¿no? claro. Entonces, esa es la ventaja de Brain Gym. Te ofrece ejercicios que rápido y fácilmente, en pocos minutos, te pueden regresar a un estado idóneo. Ahora, ¿qué pasa? La primera vez que hago el PACE, no puedo esperar magia, ¿verdad? No es que Ujú, ya porque lo hice, ya, pero sí, como volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo habitualmente voy creando las conexiones neuronales que me permiten ya hacer de eso una acción constante, un estilo de vida,
voy a propiciar que entonces si ya el efecto del pace ya no dure a lo mejor como en unas primeras veces, poquitos minutos, que sea algo muy corto, muy breve, sino que ya justamente empiece a durar más porque el efecto va volviéndose más acumulativo y duradero y por lo tanto ya empieza a permanecer. Entonces Wow. ya me da la posibilidad de estar en un estado así más tiempo, ¿no? Claro. Porque ya Ay, voy Enriqueta, pues habituando. creo que mira, nos va a faltar tiempo para esto, pero creo que lo que tú nos estás transmitiendo es sumamente importante, ¿no? Porque aparte está basado en estudios, en Tenemos. investigaciones, es decir, que tanto nosotros, o sea, cada una de las personas que nos está escuchando, podemos ir, pues no quiero llamar controlar, pero sí manejar, ¿verdad? A Nuestro eso, cuerpo, manejar. Sí, manejar nuestro cuerpo, nuestro cerebro, ir dándole calma. Me gusta la palabra pace porque es así sí, como pasos, calma. exacto, sí, sí. Pues es algo que no sé qué tan nuevo es para mí, es más nuevo, no tanto, pero me encantaría de veras, se nos acabó el tiempo, qué tal, qué horror estos Iván, nos quedan todavía unos minutos, pero que nos dieras un poco, pues el resumen, un mensaje final y por supuesto, ¿no? Donde podemos encontrarte para profundizar, ¿no? Sobre todo creo que esto fue una pincelada, pero una pincelada muy importante, ¿no? Entonces, si nos puedes dar el mensaje final de lo que es, ¿no? Esto, el manejo del estrés, para mejorar el aprendizaje, ¿sí? Sí, Y sobre todo dónde te encontramos. gracias. Mira, Ujú. inevitablemente cuando entramos bajo estrés va a cambiar nuestro funcionamiento cerebral y va a repercutir también en funcionamiento visual, auditivo e incluso aprendizaje, ¿no? La posibilidad de aprender. Entonces, la idea es justamente qué ventaja que tenemos con la herramienta de Brain Gym, sus Ujú. 26 movimientos y muy especialmente el PACE, estos 4 pasos o 4 movimientos de esos 26 que nos ayudan a retomar nuestro estado ideal, nuestro estado óptimo para poder realizar, porque es nuestro estado bilateral o integrado, ¿no? Otra cuestión, el PACE puede ayudar a toda esta producción de cortisol que ahorita se está estudiando mucho y que hace efectos muy Ujú. dañinos, ¿sí? Y bueno, mira, en cuanto a mis datos, bueno, me es más fácil si me pueden hacer favor directamente en el celular, a través del WhatsApp escribiéndome. Sí, yo me reporto. Mi número es 55 39 02 21 72, por favor. Lo repito, lo Sí. escribí. Ujú. 55 39 02 21 72. Oye, Enriqueta, y nada más en forma de, pues, así que duda, ¿cuánto tiempo lleva este movimiento, esta teoría, esta investigación de Brain Gene? Mira, empezó así, digamos ya como con Paul Dennis, que tenía su clínica en el Valle de California, en la década de los 70s, y Ujú. curiosamente, fíjate qué bonito, él empieza a trabajar con niños hispano-mexicanos que tienen muchas dificultades en la escuela, lectura, etcétera, ¿no? Entonces, a través de movimientos que él o va tomando de otras líneas, o bien va perfeccionando, o incluso él va aportando como propio de él, ¿sí? Va teniendo mínimo unos 10 años, los aplica y va notando las mejorías y se da cuenta de algo, qué bueno que me recordaste, Lucía, algo clave en este sistema. ¿Cuál es el lema o principio que guía este sistema? El movimiento es la puerta al aprendizaje. Sí, Ujú. el Gracias. movimiento es la puerta al aprendizaje. Por eso es un sistema de movimientos, ¿sí? Entonces, en la década de los 80 lo perfecciona, lo organiza de tal forma que queda ya en 4 categorías los 26 movimientos. Cada grupo de esas categorías ayuda a diferentes cuestiones, ¿sí? Y finalmente, de ahí en adelante, especialmente en los 90, ¿verdad? Ya se va pudiendo enriquecer todo este sistema con lo que se llama gimnasia visual, sí, con lo que se llama todo lo que es Ujú. el estudio de la kinesiología educativa, donde ya se profundiza más la importancia del movimiento, pero incluso ya para cuestiones de salud también, ¿no? Entonces, Perfecto. ya, digamos, tiene grandes alcances. E incluso, bueno, no se diga esto de los 32 posibles estilos de aprendizaje, cuya aportación hace primeramente Carla Hanna por su tesis doctoral y posteriormente el mismo doctor Paul Denison y su esposa Gail Denison, a través de conformar los 32 estilos de aprendizaje. Claro. No, bueno, pues tenemos que seguir Pues, aprendiendo sobre esto, Enriqueta, y de verdad yo te lo agradezco muchísimo y me queda no, claro que es ya. una narración del movimiento y que puede ser desde que estemos muy pequeños hasta personas adultas. Exacto, Bueno, pues tercera edad.
Bueno, pues seguiremos aprendiendo muchísimo. Yo te lo Exacto. agradezco el haber estado aquí con nosotros en Ser Mujer de Retos Femeninos. Les agradezco a todos, a todas, a cada uno de ustedes que Ay, nos sí. acompañaron en este programa. Y les mando un fuertísimo abrazo virtual y los espero aquí, ¿verdad? En la próxima semana. Soy Lucía Legorreta. Gracias, Enriqueta. Gracias por todo. Me dio mucho gusto. Gracias. Sí. Ustedes a todos por acompañarnos cada semana. Yo soy Lucía Legorreta y les mando un fuerte abrazo virtual con todo mi cariño y los espero aquí la próxima semana.